Buenas noches, vamos a tener la exposición de lo que vamos a hablar de la sesión de derechos y el contrato de obra. ¿Ok? Los que están en casa, pues participan desde allá, y los que están aquí hacen la charla acá al frente. ¿Sí? Aquí hay marcadores y borradores, por si los que estén acá necesitan. ¿Empieza tú? No. Bueno, ¿quiénes son los de sesión de derechos? Nosotros, doctor, estamos aquí desde la casa. ¿Todos? Tengo entendido que sí, señor. Ok. Bueno, entonces, si van de pronto a compartir algo en la pantalla, pueden compartir pantalla. Listo, permítame entonces ya compartimos. Gracias. La idea es que primero hagan una explicación de qué es sesión de derechos y digamos como que las características, los pros, los contras, y luego yo digo quién proyecta el contrato para revisar. Los del contrato de obra también están en casa. Sí, señor. Okay. La demora nos perjudica, como decía el filósofo. Dios me bendiga. Doctor, ya estamos solucionando un problema técnico acá del computador. Ya estamos. Gracias. Bueno, mientras ustedes resuelven ese impasse técnico, ¿quién realizó lecturas dominicales? A ver, doctor Eduardo, ¿qué leíste? Doctor, ayer en la tarde tuve la oportunidad de leer una columna del senador Juan Lozano, que se publicó en el diario El Tiempo, y en la cual él criticaba la postura y el argumento que tuvo la Corte Constitucional para declarar inexequible la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. El argumento central que utilizaba el senador es que, si bien es cierto, los magistrados son personas probas, son personas estudiosas del derecho, que tienen gran bagaje en el ámbito de lo jurídico, y manifestó que no estaba de acuerdo con la gran cantidad de improperios que habían recibido en los últimos días por redes sociales de estos magistrados, por la decisión que se tomó. Compartía el desacuerdo del argumento que utilizó la Corte en el sentido de que él dice que primó la dignidad de los violadores y los asesinos por encima del derecho prevalente de los niños y de las niñas que se encuentra consagrado en la Carta Política. Mencionó que no era posible que un país, digamos, en vías de desarrollo, incluyendo las vías jurídicas, o sea, el derecho que está, digamos, dinámico en Colombia, no era posible que superposicionaran por la Corte la dignidad de un adulto que le hacía mal a la sociedad por encima del derecho de los niños, y decía que inclusive el argumento de la Corte, como el argumento de la Corte es que es inconstitucional tanto por lo normado de la Carta Política propia de Colombia de 1991, como por las disposiciones de tratados internacionales que ha suscrito y ratificado Colombia en cuanto a que no habrá pena de muerte ni prisión perpetua para nadie en ningún caso. Decía que aún por encima de eso, Colombia hacía parte del Estatuto de Roma, y que el Estatuto de Roma ya se estaba ocupando desde hacía unos años
de la discusión sobre la violación de niños y de menores. Digamos que ese fue el argumento que utilizó, pero pues, diga, yo tengo, digamos, una opinión particular, no sé si sea el caso también, ponerla frente al argumento del senador y de los que están en contra del acuerdo. Yo, pues, primero de todo, yo pienso que el tema del Estatuto de Roma no es como un caballito de batalla que puedan utilizar los abogados que quieran desvirtuar el argumento de la Corte, en el entendido que el Estatuto de Roma se ocupa de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Y hasta el momento en Colombia no se ha declarado que los delitos sexuales contra menores que estén por fuera del conflicto armado sean de lesa humanidad. Por lo tanto, en ese entendido, o sea, pienso yo que por encima de las disposiciones o de las discusiones, porque realmente ni siquiera son disposiciones normativas, sino discusiones incipientes que se han dado en el Estatuto de Roma, al interior del Estatuto de Roma, por encima de ellos sí priman los tratados internacionales que Colombia ha suscrito, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde se prohíbe la cadena perpetua y la prisión, la pena de muerte para este tipo de delitos. Pero entonces, pienso que el senador se equivoca en el argumento que utiliza para atacar el argumento de la Corte cuando dice que la Corte se equivoca al valorar esa situación. Lo que pasa es que hasta donde tengo entendido, Juan Lozano no es abogado. Sí, él es abogado. Sí. Sí, él es abogado. Es abogado y periodista. Pero, digamos que yo creo que ahí el asunto no es que la Corte se haya fallado, que se haya equivocado. Como tú muy bien lo decías, el Estado colombiano ha suscrito unos convenios, unos tratados internacionales, y en garantía y en la misma vía de esos tratados tienen que ser las leyes nacionales. La ley nacional no puede ir en contra de esas convenciones o esos tratados, uno. Y dos, cuando uno mira que el hecho de que sea un menor de edad, una protección especial por parte del Estado, es cierto, pero también hay que ver los derechos del hombre. O sea, cuando se habla de que hay unos derechos humanos, así sea el señor Garavito, el asesino en serie más grande del planeta, tiene derecho y tiene derechos humanos. Y es algo que de pronto en la sociedad del siglo XXI nos jactamos y nos decimos que hemos avanzado en comparación como eran las sociedades en la Edad Media, ¿sí? Donde no se hablaba de derechos ni nada de eso. Entonces, si hablamos de derechos y unos derechos mínimos, derechos humanos, por más que la persona haya cometido un delito, no se le puede, digamos, imponer una norma que vaya en contra de esos mismos derechos humanos. Y como decía yo, creo que yo les decía la semana pasada que ahí lo que le hacen más énfasis es a la violación de niños, pero no al homicidio. Y el homicidio es el delito que tiene la pena más alta en Colombia. Yo no soy abogado penalista, pero basta que uno mire el Código Penal y mire cuánto es la pena que le pueden dar por un homicidio. Si no estoy mal, hasta 60 años. Eso no es una cadena perpetua. Claro, sí. Una persona que a los 20 años lo capturen o lo condenen a los 20 años y le zampen 60, no es una cadena perpetua. claro. Y si uno se va a la 1098, el Código de Infancia, que dice que los delitos contra menores no hay ningún tipo de beneficio. Nada, eso ya está en la norma hace 15 años. Es que precisamente Entonces, si una persona de 20 mata a un menor y le meten 60 y por ser un menor no tiene derecho a ninguna rebaja, saldría vivo de la cárcel a los 80, si es que está vivo. ¿Cierto? Entonces, desde esa óptica, Una muerte perpetua también. eso es una cadena perpetua. Sí, claro. Y eso es puro populismo político. Sí. Puro populismo. Entonces, si el juez no aplica la condena, el malo es pasivo del juez. Ese es el mensaje que utilizan los periodistas. O sea, y cuál es mi recomendación a ustedes como futuros abogados. A que hay que defender la profesión, o ustedes han visto que un médico habla mal del gremio, y seguramente que hay muchísimos médicos que se meten las de caminar. Seguramente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que uno los vea públicamente detractando de la misma profesión. Porque los abogados tenemos que ser el gremio más desunido, el que más mal habla
de los colegas. Creo que más competencia entre todos. O sea, Lo digo porque lo veo y por ejemplo trabajo en una firma y eso es una cosa que uno dice, se tiran feo y fuerte. Y fuerte yo digo, marica, se hay que coger la carrera que era. Pero uno, bueno, yo miro que sí hay muchos abogados, pero yo creo que las otras profesiones no se tiran tanto. ¿Cómo es tu nombre? Juan Pérez. Nosotros en la práctica, en la realidad, digamos así, sería más práctico condenar a una persona a cadena perpetua, es decir, que no tenga ningún tipo de derechos. Incluso el caso de un coronel en Ibagué asesinó y descuartizó a la esposa, lo condenaron a 30 años y hasta la cárcel. No lleva ni a todas las delitos. Bueno, pero esas no son las generalidades. Esas no son las generalidades de Jason. Si hay casos, digamos, hay un caso también, pero hay un caso que tiene que ver con el menor. Te escuchamos, Jason. Doctor, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Se le escucha un 3 con mucho QRM. Doctor, respecto de lo que leí el fin de semana, hablé sobre una empresa que nosotros conocemos acá en Colombia que se llama Century 21, que es una compañía que se encarga del negocio de arrendamientos y todo lo que tiene que ver con compra y venta de finca raíz. Lo que sorpresivamente hablan en negocios de semana es que efectivamente ellos hicieron un convenio con una base tecnológica que se llama Rentatop, que es americana, y que efectivamente ella, el boom que ha traído aquí en Colombia con más de $1 millón de inversión por parte de personas que se han entregado a Century, a Rentatop, es la manera como agilizan ellos el tema de los trámites para arrendamiento y la seguridad que tienen respecto de todas las leyendas urbanas que se han creado respecto de la pandemia. Entonces, ellos hacen alusión efectivamente que tienen la fórmula para verificar y hacer un sondeo y un planeamiento en menos de 10 días de la persona para ver si es una persona que efectivamente va a cumplir con los acuerdos comerciales que ellos toman o a los que ellos se comprometan con los particulares, y pues hacen una invitación a los colombianos para que conozcan la modalidad directamente con Century 21 o con Rentatop. Entonces, pues respecto de eso fue la noticia, respecto de las compañías inmobiliarias, y el boom de eso es que efectivamente las compañías van a presentar un respaldo y están generando un respaldo que es lo diferente a lo que están pensando las personas ahorita que tienen o tenemos miedo para arrendar todo lo que tiene que ver con finca raíz a raíz de la pandemia. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muy bien por el aporte. Cortés, después. Buenas noches a todos los compañeros allá en sala. Profe, sí, una cosita es que resulta que necesito los apuntes de la clase del miércoles, el video, y su merced, o sin querer queriendo supongo, subió la clase pero el grupo B. Y entonces no he podido porque ahí fue cuando hablamos de directamente al WhatsApp y me explica, ¿vale? Listo, profe, gracias. Muy bien. Respecto al tema del compañero, yo sí estoy de acuerdo con el tema de que aumenten las penas, por lo que decía el compañero allá. Realmente en un delito, pues por decirlo de alguna manera estándar, las personas tienen demasiados beneficios y de una condena de 6 años que están pagando físicos por ahí 2, 1,5, sí, con todos los beneficios que tienen. No estoy de acuerdo con nuestro sistema de investigación, porque obviamente en un tema de cadena perpetua hay que tener un filtro muy bueno para que la persona que van a condenar realmente haya cometido ese delito que se le está imputando. Pero yo sí creo que nosotros necesitamos mejorar nuestro sistema, pues nuestro código penal, porque las condenas realmente, imagínate tú, lo que decía el caso Garavito,
que tú desafortunadamente fueras familiar de uno de los niños que falleció y tener tú que estar andando por la calle y saber que esa persona que está en tu mano está también en la calle, por lo que decía el compañero. Si tú fueras la víctima, entonces seguro que dices, yo lo veo, yo lo mato. Si eso es lo primero que van a hacer las personas. Nuestra medición de penas, nuestra clasificación de penas es muy... Pero es que en el hemisferio occidental, o sea, América y Europa, tiene esa política criminal. Cuando uno compara los sistemas punitivos europeos y americanos, tienen la misma lógica de la política criminal. Y es que si colabora, le rebaja. No estamos en el Medio Oriente o en el Lejano Oriente, donde le cortan la mano, donde y me ponen pena por simplemente llevar unos cuantos kilos de droga, una pena de cadena perpetua. Eso es en el Lejano Oriente y a nosotros como americanos eso nos parece algo absurdo, algo ridículo. Pero miren lo que está pasando en Afganistán, que las mujeres no pueden ni siquiera salir a la calle porque lo estamos viendo con los ojos de Occidente. Entonces, cuando nosotros miramos con esos ojos de Occidente la política criminal, vamos a ver que el delincuente, si acepta cargo, le está ahorrando un trabajo al Estado y el Estado le da un premio. Es una justicia premial que existe en Colombia y en todo el hemisferio occidental, y esa política no la va a cambiar nadie, porque eso hace parte de nuestra cultura occidental. Todo lo opuesto a lo que vemos en Afganistán, en el Medio Oriente, en China, en esos regímenes por allá del Oriente, que a nosotros nos parece algo absurdo en siglo XXI. Entonces, mientras tengamos esa lógica, que no creo que cambie, porque te digo, estamos en Occidente, así llegar un señor de extrema izquierda que quisiera cambiar la política criminal, no puede implementar eso. Eso va contra la cultura. Entonces, no es posible. Si fuera que la gente no se le dieran beneficios, si las cárceles de por sí, con todas las situaciones que hay, siempre viven en hacinamiento, imagínate donde no hubieran beneficios. Entonces, hay plata suficiente para destinarla a invertir en más cárceles, en tener una mayor, fuerza solo para cuidar cárceles. El país que más tiene cárceles son los Estados Unidos, en Occidente. Es el país que más cárceles tiene. Y tienen unas penas fuertes. Y eso evita la criminalidad ya, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar esos fenómenos, se da cuenta que eso no es como que o es blanco o es negro. Tiene muchas aristas. Y volviendo al tema de lo que decían de la Corte falló en derecho. Sí. Y es que el derecho no necesariamente va a parecer justo. No, sí, yo creo que Estados Unidos está muchas veces especialmente porque el territorio es extenso. No per se porque haya mucha más criminalidad y una acotación muy claro, algunos estados mucho más que otros. Claro, es que Estados Unidos es el costa, Colombia es... Illinois como está aquí en Latinoamérica. Lo complicado es que el tema de las penas es el sentido de la reorganización. ¿Cómo yo cometí un delito? Cumplo la pena del delito que cometí, pero más allá de eso, el derecho a la igualdad, yo tengo que, después de que yo cumpla lo que tengo que cumplir, yo soy un ciudadano más. Y el tema de Estados Unidos, yo creo que como lo ve el compañero, es el tema de que cuando se toma alguien para cadena perpetua o para la pena de muerte, hay un juicio más allá. Se hace el juicio en el cual se le declara culpable y después se hace otro para determinar si es causal de ser, para la pena de muerte o pena o cadena perpetua. ¿Por qué? Porque si hay, dos jurados que hay en Estados Unidos, si uno de ellos decide no hacerlo, no se hace. Todos tienen que estar totalmente de acuerdo en que esa persona merece esa pena. Pero el problema es que también se ve desde un aspecto moral de cómo lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva y no lo vemos desde el derecho, porque la Corte falló según lo que está escrito. Y nosotros vemos muchas veces desde la perspectiva de víctima y victimario, no desde el derecho. Y ese es el problema. Para mí la discusión que generó la Corte con la sentencia, para mí es exactamente igual cuando hablaron de la extradición. En el texto constitucional está prohibido la extradición. Y después dijeron, bueno, bajo ciertos parámetros y tal. Entonces, acá es la misma situación. Y si la Corte se pega al texto, a lo que está en la Constitución, entonces tendría que decir, bueno, vamos a hacer una enmienda constitucional, modifiquemos el artículo y hay que seguir todo
las reglas para cambiar la Claro, constitución. profesor, No es fácil. ¿Hasta qué punto ese orden constitucional va a encontrar en nuestra cultura y nuestras costumbres? Porque si nosotros adoptamos leyes internacionales para que vayan en detrimento de nuestra sociedad, ¿a qué estamos jugando? Pues es mi punto de vista. Pero es que normalmente no pasa. La convencionalidad está alineada Al contrario. con Colombia. Al contrario, nuestras normas internas se van adaptando a las internacionales. Muestra un botón en el caso Petro. ¿Sí? Donde dijeron el sistema interamericano dijo, la legislación colombiana interna debe adaptarse para que en esos casos de elección popular se garantice una doble instancia, ¿sí? Que es un principio del derecho, la doble instancia. Ahí vemos, y así como eso pueden haber muchos, donde la norma interna tiene que ir en concordancia de la internacional. Con la internacional, exactamente, pero hasta qué punto nosotros adaptando ese bloque constitucional vamos en detrimento de nuestras costumbres, lo que yo digo. Pero la costumbre de nosotros ha sido violenta. A razón de que realmente... Yo diría que aquí no se puede pensar en muerte ni en cadena perpetua. O pena de muerte para ese tipo de personas porque van en detrimento de la sociedad. Es decir, porque nosotros Pero si respiren y consuman servicios del Estado, porque hay igual ellos coman agua, igual ellos comen. Entonces... Pero si tú miras, nosotros no podemos implementar ese tipo de cosas nunca porque nosotros llevamos 200 años en guerra, en conflicto, y se quita el brazalete uno y nace otro, bajo lo que sea, bajo la excusa que sea, porque me miraron mal, porque no sé qué, porque esto, porque subió el dólar, porque bajó la gasolina, porque esto, porque lo otro. Cuando Pinochet subió en Chile, la criminalidad bajó, pero ¿por qué? Porque él puso a los soldados a eliminar a las personas que estaban en detrimento de las buenas cosas. Bueno, en la década del 70 no había una violencia. ¿Cómo podemos decir quiénes merecen morir y quiénes no a raíz de lo que hacen? Pues si no llega un man como Uribe Noguera y hace eso con 3 años, ¿qué creen? Si ustedes se dan cuenta a nivel del hemisferio, obvio, la gente comienza a no solo del continente americano, sino del europeo, son muy pocos ya donde se aplican penas más. Vemos que en Estados Unidos y ya casi todos los estados no lo aplican. Prefieren unas penas de cadena perpetua revisables a los 25 años. Profe, ¿se acuerdan que el asesino se cae de manera abogado y al final lo cogieron y al final qué pasó? Pues lo mataron. Porque era un punto que una persona que no podía resocializarse. Porque hay ciertos casos donde no la resocialización no es posible por el perfil psicológico de la persona. Bueno, ya para dejar ahí el tema del penal, porque no estamos en penal, pero simplemente decía para que pensáramos desde el punto de vista ¿qué podría tener relación eso con la materia? En que de pronto se podría pensar, o mandar un mensaje, bueno, hay una inestabilidad jurídica, que un día dicen una cosa, después al otro día cambian la posición jurídica frente a una norma. Desde ese punto de vista es que quiero que quede ahí la situación. Bueno, ya están listos entonces los de sesión, que empiecen. Pueden arrancar. Samir, pueden dar inicio. Gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. Lady, ¿nos vas a acompañar al inicio, por favor? Buenas noches, compañeros y docentes. Somos el grupo número 1. Nos correspondió el tema sesión de derechos. Nuestro grupo está conformado por Álvaro Cuesta, David Cortés, Esteban Ocampo, Eber Trillos, Jonathan Quintero, Yuriela Rota, Samir Rico y quien les habla, Lady Caterine Devia Romero. Bueno, en este orden vamos a adentrarnos en el tema
que nos correspondiente al contrato de cesión de derechos. Previamente vale la pena hacer un pequeño, muy pequeñísimo recuento con relación a lo que fue en el derecho romano, y en virtud del carácter personalísimo de las obligaciones y los derechos, no se admitía la cesión de los mismos. En la actualidad, el derecho moderno acepta plenamente la posibilidad de que el acreedor ceda sus derechos. También hay que tener en cuenta que el acreedor, que en cambio no sucede lo mismo con el deudor respecto a sus obligaciones. Este contrato como tal se concibe en la actualidad, o la forma como se concibe es uno de aquellos que más ha sido afectado por la evolución del derecho. En la legislación colombiana, la cesión de derechos es la tradición de los derechos personales en virtud de un título originario. Mediante la cesión se perfecciona el título que le antecede. La cesión de derechos ha sido desarrollada por una gran variedad de doctrinantes nacionales extranjeros en sus diferentes tratados o trabajos de derecho civil. De igual manera, ha sido objeto de múltiples y variados pronunciamientos jurisprudenciales. Como consecuencia de lo anterior, vamos a definir qué es realmente la cesión de derechos. La cesión de derechos es un contrato por medio del cual una parte transmite a la otra la titularidad de un derecho que le pertenece a quien lo cedió. Este tipo de contrato se realiza a título oneroso o gratuito, ¿sí?, para que pueda ser usado o gozado por quien se le da. La cesión de derechos siempre es un acto inter vivos y de carácter bilateral, por lo que para perfeccionarse requiere la aceptación del cesionario, sea expresa, tácita o presunta. La consecuencia más importante de la cesión de derechos alude a la transmisión directa de la titularidad del derecho en cuestión. ¿En favor de quién? En favor de un tercero, ¿sí?, el cual hasta ese momento era ajeno o totalmente ajeno a la relación jurídica. Otra cuestión a subrayar es que la relación jurídica transmitida permanece idéntica, es decir, el cessionario gozará del derecho recibido en las mismas condiciones en que lo hacía el cedente. Pues bien, ahora hablemos cuáles son las partes involucradas. Entonces tenemos el cedente, que es la persona que decide ceder su posición en el contrato a una tercera persona, ajena al mismo, persona que enajena el derecho. El cessionario será la tercera persona que pasará a ocupar la posición del cedente en su propio nombre. Desde luego, esto tiene unas características. Es un contrato típico. Antes del actual Código de Comercio, este contrato no estaba regulado de forma expresa en la legislación colombiana, sino que tan solo se mencionaba la cesión como un instrumento útil en otras clases de contratos. Ejemplo, en el contrato de arrendamiento. Actualmente la cesión de la posición contractual se encuentra regulada como un contrato independiente y la encontramos en el libro cuarto, capítulo cuarto, artículos 887 y siguientes del Código de Comercio, desde luego. Es bilateral, siguiendo la definición del artículo 1496 del Código Civil. Un contrato es bilateral cuando los contratantes se obligan recíprocamente, o en otras palabras, cuando los contratantes actúan como parte activa y pasiva al mismo tiempo en la relación contractual, al adquirir obligaciones mutuas que se derivan del contrato. En lo que respecta al contrato de cesión de la posesión contractual, los artículos 890 y 892 del Código de Comercio establecen las responsabilidades y obligaciones que adquieren el cedido y el cedente respecto al contrato primigenio. Obligaciones que consisten principalmente en lo siguiente. Una, en responder por la existencia y validez del contrato que se cede y de sus garantías,
salvo estipulaciones expresas en contrario. Es necesario recordar que el contrato como tal es ley entre las partes. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta así las estipulaciones que se expresan. Segundo, la notificación al cedido de la cesión del contrato a efectos de prever conocimiento de la cesión o para la aceptación de la cesión. Es un contrato naturalmente oneroso y siendo así es conmutativo. La intención de las partes, que es determinante en esta clase de contratos, es la utilidad o beneficio que en términos económicos adquieren con su celebración. En estos términos lo plantea el doctor Ospina Fernández, el ánimo de lucro con el que obran los agentes. Así, al esperar los contratantes beneficios recíprocos, el contrato de excepción de posición contractual es oneroso y por ende conmutativo, al generar iguales obligaciones como beneficios a las partes contratadas, tal y como lo prescribe el artículo 1498 del Código Civil. El contrato es oneroso conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debió dar o hacer a su vez. Qué pena, tengo problemas en la garganta, ¿no? Es de ejecución instantánea. En la cesión de la posición contractual, las prestaciones resultantes del mismo se pueden cumplir en un solo acto, por cuanto el cedente y el cesionario se liberan mediante la ejecución en un solo acto de sus obligaciones. Pero esto es cuando una vez celebrado el contrato de cesión, el cesionario, como tercero extraño al contrato, llega a reemplazar al contratante primigenio a cambio de una contraprestación, culminando de esta forma las obligaciones que se derivan del contrato de cesión. Es importante desde luego dejar claro que no obstante que en el contrato de cesión, por su naturaleza, las prestaciones respectivas pueden cumplirse en un solo acto, en virtud de los artículos 890 y 893 del Código de Comercio. La responsabilidad del cedente puede no culminar una vez realizada la cesión del contrato. En primer término, esto puede suceder porque al ceder el contrato se obliga a responder de la existencia y validez del mismo, salvo estipulación en contrario, pues en este caso no responderían en el cumplimiento del contrato en lo que respecta a las obligaciones del contratante cedido. Por otra parte, porque si el contratante cedido hace uso de su facultad de reserva de no liberar al cedente, al autorizar o aceptar la cesión o una vez notificada, en caso tal que no haya consentido previamente en la cesión del contrato, podrá exigir del cedente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, cuando el cesionario o tercero no cumpla con sus obligaciones. Igual, puede ser de forma libre o de forma específica, dependiendo si el contrato primigenio consta o no por escrito. Entendiendo de forma libre y específica los contratos que deben de cumplir con formalidades para su perfeccionamiento. Este caso se da fundamentalmente en la sección de derechos elegiales, donde se tienen que formalizar mediante escritura. Por otra parte, denominan contratos informales a los que se perfeccionan con la simple voluntad de las partes. En lo que se refiere al contrato de cesión, el contrato será de forma libre o no, formal o informal, dependiendo si el contrato cuya posición contractual se cede conste o no por escrito, en los términos del artículo 888 del Código de Comercio. Ahora bien, en cuanto a su objeto, puede serlo todo objeto incorporal, todo derecho, toda acción sobre una cosa que se encuentra en el comercio. Y aún los créditos futuros, aleatorios, condicionales, eventuales, litigiosos, etc. La sección de derechos es aplicable tanto a derechos reales como de crédito. Debemos entender como tal, por derecho, el poder o señorío que se ostenta una persona sobre una cosa.
El derecho real implica un señorío o relación jurídica directamente entablada entre el titular y una cosa. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de posesión o de uso. Pero viéndolo, es decir, el más completo es el derecho de propiedad, que se ostenta sobre las cosas y que comprende todas las facultades y señoríos posibles de usar, de disponer, de grabar, de reivindicar, de transmitir. Mientras en los derechos personales o de obligación es aquel que entraña un vínculo directo entre una persona, que viene a ser el acreedor, titular del derecho, frente a otra, que es el deudor, en virtud del cual éste viene obligado a cumplir aquella prestación en que el derecho consista, ya sea de entregar alguna cosa, de hacer algo o incluso de no hacer algo. Esto en el fondo es lo que es la sección de derechos. Ya los compañeros que me siguen van a poder o van a hablar directamente acerca de los créditos personales, del derecho de herencia y de los derechos litigiosos en cuanto a su forma de cederlos en la legislación colombiana. Gracias. Ok, muy buenas noches para todos. A continuación, pues vamos a hablar un poco sobre la cesión de los créditos personales. A la luz del Código Civil, encontramos una teoría muy importante que es la que finalmente nos hace la apertura de este tema tan interesante y encontramos desde el artículo 1959 hasta el 1966. En estos artículos encontramos cuáles son los requisitos de la eficacia para poder hacer una cesión de estos créditos. Encontramos la forma de la notificación, la aceptación tácita de la cesión del deudor. Me gustaría que los leyéramos para poder comprender la teoría versus lo que pasa en la vida real. Don Alvarito ya nos mencionó algunas de las características, las vamos a reforzar y posteriormente vamos a pasar por unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, el primer artículo que lo encuentran en el Código Civil es el artículo 1959. Dice así, abro comillas, la cesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose una por el cedente al cesionario. Y en este caso, la notificación de que se trata el artículo 1961, debe hacerse con exhibición de dicho documento. ¿Qué dice este artículo 1961? Dice que la forma de notificar la cesión debe hacerse con la exhibición del título, que lleva anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. ¿Listo? El artículo 1960 es muy importante porque dice otro requisito de eficacia y dice la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Luego vamos a ver el artículo 1962, el cual habla de la aceptación tácita de la cesión por el deudor. Esta aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc. El artículo 1963, gracias, dice los efectos de la falta de notificación. ¿Qué pasa si nosotros no notificamos que se está haciendo esta cesión de estos derechos? Entonces dice, no interviniendo la notificación o aceptación sobre dichas, podrá el deudor pagar al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente. Y en general se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y de terceros. ¿Listo? Luego el artículo 1964 dice que comprende la cesión de un crédito. Entonces dice, la cesión de un crédito comprende sus finanzas, privilegios e hipotecas, pero no traspasa las excepciones personales del cedente. Luego encontramos la responsabilidad del cedente en el artículo 1965, en donde dice,
abro comillas, el que cede un crédito a título oneroso se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión. Esto es, de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, sino se compromete expresamente a ello. Ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera, es decir, que se haya dicho. Ya lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos los ejemplos, ¿vale? Ni se extenderá la responsabilidad, sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa. ¿Listo? Y por último, el artículo 1966, que dice la cesión de títulos valores, y es muy importante que lo tengamos presente, dice: las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el Código de Comercio o por leyes específicas. En este orden de ideas, entonces vamos a entender un poquito, comprender un poco más, menos técnico el tema, y tenemos que la cesión de los créditos los tenemos en dos aristas. La primera cuando no hay recurso, ¿cierto? Sin recurso. Y la segunda con recurso. ¿Qué es sin recurso? Sin recurso significa que el cesionario asume toda la totalidad del riesgo. ¿Listo? Excluye al cedente de cualquier responsabilidad ante el impago del deudor. Si se atrasa, si se queda sin empleo, cualquier cosa, él se exonera de su responsabilidad, queda eximido de esa responsabilidad. ¿Listo? Esa responsabilidad pasa a ser directamente del cesionario. Él es quien debe estar velando porque la persona que le debe plata le pague. Debe hacer las acciones necesarias, colocar la persona que le haga las llamadas, que le envíe los mensajes, que le envíe los emails para recordar el pago de esa obligación. ¿Listo? El Código de Comercio basta con la notificación al deudor para que éste quede obligado al pago del nuevo acreedor. Simplemente se le dice: señores, señor Jonathan, usted ahora debe pagar en tal cuenta su obligación. Y con eso ya queda automáticamente informado o notificado el deudor. ¿Listo? Pero por otro lado tenemos la cesión de créditos con recurso. Es decir, que es aquí cuando el cesionario puede accionar contra el cedente, ¿sí? Y en caso que produzca algún impago, pues será el cesionario quien deba empezar todas las acciones para empezar la acción de cobro para que le paguen a la persona, al cedente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? El cedente responde solidariamente por la insolvencia del deudor. Esto es muy importante porque los bancos generalmente con esto es con lo que construyen sus negociaciones y sus acuerdos. Entonces, los invito para que veamos el primer ejemplo, que es el del banco Citibank, quien más o menos hace 2 años le vendió a el banco Scotiabank. Ellos tenían un portafolio muy amplio para las personas naturales, que era la cartera de tarjetas de crédito, créditos libre inversión, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, créditos rotativos. Tenía un sinnúmero de productos que ofrecían a las personas, y ellos cuando dijeron, bueno, vamos a vender este banco, se dice que esta negociación estuvo alrededor de los 1.000 a 1.500 millones de dólares. Ellos lo que hicieron, por favor, siguiente, fue pasarle o venderle ese portafolio que tenía. Siguiente, por favor. Lady, gracias. Se lo vendió al banco Scotiabank, y en ese caso identifiquemos los que intervinieron. Citibank se convierte en el cedente, Scotiabank Colpatria es el cesionario, ¿listo? Él asume el riesgo del cobro de las deudas de todos esos productos, y lo que se dieron fue pues la cartera de los clientes. ¿Cómo se debe hacer esta cesión? Se debe hacer a través de escritura pública, ¿listo?
Entonces, importante, y es que no se exige la conformidad ni la notificación al deudor acerca de la cesión, por lo que la cesión de créditos es un acto jurídico bilateral. Sin embargo, pues obviamente las personas que tuvieron en su momento productos con Citibank sabían que automáticamente, y a ellos se les notificó con suficiente tiempo y todo, que tenían que ahora pagar sus obligaciones en Scotiabank. Scotiabank, pues esto fue particular porque pues asumió las mismas oficinas del Citibank. Entonces, pues fue mucho más fácil la transición para los clientes de una marca con la otra. ¿Listo? Ahora vamos a ver... Solo para las personas naturales, porque la empresarial todavía sigue acá. Ah, sí, señor, porque ellos tienen inclusive su otra línea es para las empresas. No sé si ya son banco de segundo piso como tal, pero pues yo entiendo que ya ellos ya al público no están atendiendo al público convencional. Gracias, doctor, sí, señor. Claro que eso obedeció la salida de Citibank de acá de Colombia a una política interna de los Estados Unidos, que ellos recibieron unos recursos y dentro de las obligaciones, cuando recibieron esos recursos, si no estoy mal, del gobierno Obama, se habían comprometido que tenían que reintegrar al mercado de Estados Unidos muchos de sus activos en el exterior. Entonces eso fue lo que hizo que salieran no solo de Colombia, sino de varios países. Pero tratemos de agilizar porque acuérdense que viene el contrato de obra. Sí, señor. Sí. Entonces, una pregunta que surge y es muy, muy importante, por favor, siguiente, lady, please, es que, ¿qué pasa si el Citibank hubiera vendido solo la cartera morosa? También se considera cesión de créditos, y este es un hilo muy delgado que se presta para confusiones. Más adelante lo vamos a ver con el equipo que va a explicarnos factoring. Y si hubiera sido solo la cartera morosa que le hubiera vendido Citibank a Scotiabank, ahí ya cambian los actores y convierte. Citibank es el cliente, el factor es Scotiabank Colpatria y el deudor serían los morosos. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con los compañeros que nos expongan el tema de factoring. ¿Listo? El siguiente ejemplo que tenemos es la cesión de contratos de arrendamiento. Por ejemplo, pues tenemos... Señor. Bueno, tenemos Catalina, es la arrendadora, es la dueña de la propiedad. A través de un contrato de arrendamiento le alquiló la propiedad a Camilo. Esto todo va regido con la ley 820. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿qué pasa si Catalina vende su propiedad a Valentina? Entonces, Catalina se convierte en la cedente, el cesionario sería Valentina, hoy en día la nueva arrendadora, le cedieron un contrato de arrendamiento, pero para Camilo es transparente que ahora simplemente le paga a Valentina. ¿Listo? El tercer ejemplo es el siguiente, por favor. El ejemplo de Chevy Plan, pues sabemos que un Chevy Plan, una persona como Antonio puede ir y comprar un plan en el cual él va ahorrando y va siendo acreedor como de un sorteo para comprar el carro que quiera y va a seguirlo pagando hasta que termine de pagar sus, creo que son 72 cuotas o algo así. Pero ¿qué pasa si Antonio se cuelga, se queda sin trabajo? Siguiente, por favor. Se queda sin trabajo, se queda en, no sé, se tiene que ir del país. Pues busca a quien cederle ese derecho, él se convierte en el cedente, Sara, quien se lo compra, es el cesionario y lo que él cedió, pues su derecho en el Chevy Plan. ¿Listo? De esta forma, pues... ¿Hay más ejemplos o eran solo eso? No, eran solo esos, doctor, para hacerlo rápido. Listo, esa es la forma como aplicaría. Entonces, ahora los invito para que veamos los derechos de herencia que nos acompaña mi compañera Juliet Larrota. Juliet, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, inicialmente les voy a hablar de qué se trata una herencia, a qué hace referencia la herencia. Una herencia es un conjunto de bienes y obligaciones que por derecho propio una persona recibe tras la muerte del causante, por virtud de la ley o de testamento. Entre la muerte del causante y la partición de la herencia, la sucesión es la propietaria exclusiva de los bienes que la conforman. El heredero no goza del dominio singular de los bienes y solo viene a adquirirlos cuando se liquide la herencia y se le adjudique efectivamente los bienes correspondientes.
Para hablar de los derechos de herencia, los encontramos en el artículo 1967 del Código Civil, encontramos la responsabilidad del cedente. Y en el artículo 1968, la prestación mutua entre cedentes y cesionarios. Entonces, en el artículo 1967, encontramos que el que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado, sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable, sino de su calidad de heredero o legatario. Es decir, él simplemente puede responder por el porcentaje que por derecho le corresponde, mas no por los bienes que se pueden llegar a ceder. Y las prestaciones mutuas entre cedentes y cesionarios, en el artículo 1968, si el heredero se hubiera aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. Es decir, que si ya se ha hecho la negociación, el cedente no puede hacer uso de esos frutos, simplemente debe responderle al cesionario, quien es el nuevo propietario de esos derechos como tal. Al igual que el cesionario, será obligado a indemnizar el cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Es decir, que si el cedente tuvo que cubrir algún costo para realizar los trámites pertinentes a la transferencia de ese dominio, el cesionario está en la obligación de responder por dichos costos. Entonces, ¿qué es la venta o la cesión de los derechos herenciales? La cesión es una figura que utilizan los herederos en la cual ellos pueden vender los derechos que les corresponden por herencia. Esta venta se puede hacer a terceras personas o entre ellos mismos. Cabe aclarar que lo que se vende es justamente la posibilidad de recibir una porción o incluso pues la totalidad, pero en porcentaje de una herencia, más no los bienes como tal. O sea, yo no recibiría, entre comillas, una casa, simplemente el porcentaje que como heredero me corresponde sobre ese bien inmueble. Hay que tener en cuenta que la cesión es simplemente la transferencia de mis derechos, pero posterior el cesionario está en la obligación de realizar la sucesión para que se le adjudiquen esos derechos que ha adquirido. Existen dos clases de cesiones de herencia. Una es a título universal. Entonces, la venta de derechos herenciales a título universal implica la venta de la totalidad de la herencia. Es decir, todos los bienes que haya dejado el causante cuando se realiza la venta o cesión a título universal. Cuando se realiza esta venta, no es necesario registrarla, la escritura pública. Se hace la solemnidad por escritura pública, mas no es necesario registrarla. Simplemente se protocoliza dentro de la sucesión y así se hace la adjudicación de esa hijuela. Cuando hablamos de título universal, espérame, Lady Silla, por favor. Cuando hablamos de título universal, hablamos de que como el causante pudo haber tenido una casa, un carro, cuentas, en general. Yo como heredera, simplemente si son, por ejemplo, 4 herederos, entonces yo vendo mi 25% de lo que pueda llegarme a pertenecer dentro de esa masa sucesoral en general. Ladycita, ¿me regalas, por favor? Encontramos también el título singular. La venta de derechos a título singular representa la venta de un bien de la herencia. Y en este caso, sí es necesario registrar esa escritura pública. Ese sí debe quedar inscrita en el certificado de tradición y libertad y a su vez así se hace la adjudicación. Hay que tener en cuenta que, explicando un poco más el título singular, es lo contrario del universal. En este caso puede haber una finca, puede haber un carro, puede haber, pueden haber varios bienes como tal, pero yo como heredera solo voy a vender los derechos herenciales de lo que me corresponde, por ejemplo, de la finca. ¿Sí? Ese es el título singular, que solamente vendo sobre un bien inmueble.
sea, especifico ese bien inmueble. Y dentro de la escritura pública se debe describir ese bien inmueble, a diferencia del título universal, que ahí no se describen los bienes, sino se generaliza la masa sucesoral. Simplemente se dice que son los bienes que pueden llegar a pertenecerme. Perdón, el porcentaje que puede llegar a pertenecerme. En la sesión de derechos herenciales encontramos los siguientes requisitos. Entonces, ante todo, es necesario la existencia de... Perdón, yo le pasé una aclaración. Cuando se hace la cesión, si yo estoy entregando el derecho que tengo, estoy entregando el 100%. No es que voy a solo una... ¿sí? En el universal. Sobre el conjunto en de el bienes, singular. sea uno o sea varios. Pero estoy cediendo la totalidad de mis derechos. Yo no puedo cercenarlo. Voy a vender la mitad de mis derechos. Y cuando se habla acá de derechos herenciales, es solo digamos, es algo abstracto. No es, independientemente si hay una casa o la cuota parte de una casa, o si hay muchos bienes que entran en la sucesión, independientemente de cuáles sean los bienes. Hablemos solo del concepto como tal. Bueno, entre los requisitos y efectos, como decía anteriormente, es necesario que exista un causante. Es decir, yo como supuesto heredero, como puedo percibir una herencia, puede que mi causante no deje bienes como tal a heredar. Entonces, si un hijo vende los derechos que puede llegar a corresponderle y su padre no ha fallecido, ese contrato carece, es nulo, presenta nulidad absoluta. Es necesario, como dije anteriormente, elevarlo a escritura pública, como indica el artículo 1857. Este contrato no es privado como tal, es necesario que sea público, y como dije anteriormente, el título universal no es necesario registrarlo, pero el de título singular sí debe hacerse el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente. El principal efecto de la cesión de derechos herenciales es que el cesionario ocupa el lugar del cedente en relación sustancial hereditaria, pero esto no quiere decir que obtiene la calidad del heredero. El heredero es heredero y simplemente vendió o cedió sus derechos, y el cesionario solamente ocupa el lugar que le podría corresponder, pero nunca va a tener el título personal de heredero. Para ser heredero se requiere pues inicialmente un causante, la vocación sucesoral, que haya algo que heredar, que haya activos, pasivos, que es lo que pertenece a una sucesión. Y pues la declaración unilateral, la aceptación de la herencia, porque yo puedo repudiar también mis derechos herenciales, puedo repudiar una... Otra aclaración de eso, cuando se hace la cesión se hace antes de realizar la sucesión. Porque después de que se hace la sucesión, pues ya no se va a ceder ningún derecho porque ya se hizo la sucesión. Para que el cedente, el cesionario, ocupe el lugar del cedente en el trámite. Sí. Y a él se le adjudica lo que haya adquirido, el porcentaje que haya adquirido. Hay una pregunta. Me causa curiosidad, esa parte cómo se hace, porque dicen que en la singular hay que hacer un registro en la oficina de registro de instrumentos públicos. En ese momento pensé que creo que lo hacía como una sesión de cuotas, sí, una comparativa de la cuota, pero si no ha salido la asociación, entonces ¿qué registra? No, se registra la escritura pública en donde se dieron los derechos a título singular. Como yo estoy identificando el bien que estoy vendiendo, que estoy cediendo, entonces obviamente queda descrita la matrícula inmobiliaria, y a ese folio de matrícula se inscribe esa escritura. Entonces ahí queda que es por cesión de derechos esa venta. Espérate, porque ahí se genera una confusión con lo que están diciendo. Cuando se vende el concepto de cesión de los derechos es porque todavía no se ha materializado. O sea, no se ha hecho la sucesión. Sea ante el notario o sea ante el juez de familia. O civil, dependiendo de la cantidad. Entonces, cuando se habla de la cesión,
que se hace por escritura pública es de ese concepto de los derechos que tiene. El cedente, que es el, digamos, el heredero, tiene que demostrar que tiene la calidad de heredero, ¿sí? ¿Cómo lo va a demostrar? Con el registro civil, va a demostrar parentesco con el causante y va a tener el registro civil de defunción del causante para decir, se murió mi papá, yo soy el hijo, aquí están los certificados, los registros civiles de que él se murió y aquí está el registro civil mío de que yo soy su hijo y que hay estos bienes o este solo bien. Y eso es lo que se va a hacer la cesión por esa escritura pública, con esa información. Esa es una figura, ay, qué pena, profe. Esa es una figura muy utilizada para evitar, digamos, doble gasto en una transferencia de dominio. Es decir, yo puedo hacer inicialmente mi sucesión, ¿sí? Y después se hace la venta de un inmueble, entonces serían dos transferencias, doble costo. Entonces realmente es más fácil hacer una venta. Eso no ahorra nada en plata. Eso no ahorra nada en plata. ¿Por qué? Porque al final el gasto es el mismo. Hay que hacer una... Incluso puede ser por la cesión mayor el gasto. O sea, si lo vamos a mirar por escritura, por gastos notariales, porque la cesión hay que hacerlo por escritura pública y la sola escritura, si sea un acto sin cuantía, vale promedio 200 y pico. Sí, sin cuantía, como sería en este caso. Entonces, eso genera un costo. Y luego el otro trámite, los costos que genera la sucesión. Mientras que si el heredero paga y realiza directamente su sucesión, pues se va a ahorrar esa platica de la cesión. ¿Por qué puede hacer la persona la cesión? Porque necesite, digamos que si hay varios herederos, necesita una plata y es una forma de digamos, recibir el dinero antes de que salga el trámite y evitarse esperar el trámite. Eso sería el beneficio mayor para el cedente de dinero. Sí, si por ejemplo hay varios herederos, no, para hacerlas, no hay que hacer primero la sucesión y ahí después, no, para hacer las no, porque si hay tres herederos, A, B y C, y el heredero A es el que va a vender, B y C siguen siendo herederos. ¿Qué está vendiendo A? La participación que tiene A. Pero hay que hacer la sucesión. Entonces la sucesión puede ser, por ejemplo, por notaría o por juzgado. ¿Cuándo se hace por notaría? Cuando todos los herederos están de acuerdo. Entonces, ¿qué tal que sean herederos A, B y C y el único que está interesado en hacer la sucesión es A y B y C no están interesados en ese momento en hacer trámite? Entonces, A necesita un dinero y va le dice a X, le vendo mis partes y usted va y presenta el trámite. Como no se van a poner de acuerdo, presente la demanda ante el juez y ese trámite ante el juez va a durar por allá 1 año y medio, 2 años o incluso un poco más. Entonces yo le vendo mi derecho hoy y recibo mi plata hoy. Y no me voy a esperar a iniciar el trámite, esperar que salga. Entonces cuando ya salga, cuando salga la sucesión, ¿qué es lo que va a salir? Que ya no está a nombre del causante, sino que está a nombre de los herederos A, B y C. Pero no, eso no significa que se va a materializar en dinero en ese momento, en plata. Hay que entonces ponerse de acuerdo para vender. Si no se ponen de acuerdo para vender, eso sucede mucho. Entonces cualquiera de esos herederos, cuando ya aparece como propietario, presenta una demanda divisoria. Y en ese proceso divisorio, que también puede durar 1 año y medio, 2 años, o incluso un poquito más, lo que se va a buscar es que el juez ordene el remate de ese inmueble y le dé a cada quien lo que le toca en ese. Entonces, por eso es que yo, como heredero, digo, ¿para qué me voy a esperar toda esa vuelta que me va a demorar tanto tiempo? Yo necesito la plata para allá, porque no me estoy poniendo de acuerdo con los otros herederos, ni ellos tienen para comprarme, ni yo tengo para... Ni ellos tienen para comprarme, ni yo para comprarle a ellos. Entonces voy y le vendo a un tercero. Ahí es donde se utiliza este tipo de figuras, ¿ok? Tiene que estar en curso la sucesión, no tiene que estar en curso. Pueda que se haya iniciado o que se haga antes. Bueno, normalmente, pues lo digo en la práctica, normalmente esas ventas de derechos herenciales es una figura muy usada antes de la sucesión
por beneficio. ¿Por qué? Porque es que esas ventas no son necesarias hacerlas por la cuantía que diga el avalúo. Simplemente yo les puedo poner un valor mínimo. Entonces, una venta de derechos herenciales, una sesión de derechos herenciales, perfectamente me puede estar costando 200.000 pesos. A diferencia de ser una venta posterior por el avalúo catastral, que obviamente ya va a ser el 3 por 1000 sobre la cuantía, y en registro va a ser el 1.7, 1.8, 1.9, dependiendo de la cuantía como tal del inmueble. Entonces, realmente sí es una figura muy usada actualmente antes de hacer una sucesión. En el momento que se adjudica puede ser, digamos, como no es necesariamente venderle a un mismo heredero. Yo también puedo hacerle la cesión a una empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces a la empresa pues obviamente le sale mucho más fácil hacerla. Si yo estoy interesada en esa propiedad en particular, me queda más fácil hacerle una compra, una adquisición de una cesión de derechos, porque en el momento que la voy a registrar, por ejemplo, si es a título universal, no hay que registrarla, es un impuesto muy alto que se están ahorrando. Lo mismo que los derechos notariales, son valores muy altos que se está ahorrando. Entonces, sí, efectivamente paga la sucesión, que es el 3.5 por 1000 sobre el valor de los activos, y pues el 1.9 en beneficencia de registro. Y se está ahorrando un impuesto, por ejemplo. Entonces, es un diario vivir que hoy en día sí se está manejando bastante. Es mucho más beneficioso, ¿sí? Y lo que dice el profe es muy cierto. Muchas veces cuando los herederos, es mucho más fácil y más económico hacer una sucesión por notaría que por juzgado. En juzgado se puede estar demorando 1 año, 2 años, 3 años, cada parte contrata su abogado, pues obviamente va a ser mucho más demorado, ¿sí? En cambio, por notaría se puede estar demorando lo que se demora la DIAN en contestar, lo que se demora la UGPP podemos estar contando por ahí por 2 meses. Y obviamente pues los impuestos, se va a contratar un solo abogado, que es al que se le va a pagar los honorarios, y solamente se van a pagar los impuestos de notaría, ¿sí? Entonces, cuando los herederos no están de acuerdo, sí venden su parte, la parte que pues por derecho le correspondía, ¿sí? Ahí para de pronto mencionar algo de lo que tú dices, digamos, en el ejemplo que decía que A le vende su participación a X, digamos que haya un solo inmueble y el inmueble vale 300 millones. Entonces A dice, bueno, a mí me tocan 100. X le dice, yo les compro sus derechos, pero yo no le voy a dar los 100. Yo les doy 50 ya. Porque para entrar en el negocio, ese cesionario pues tiene que tener un incentivo. Le va a dar los 100 ¿para qué? Para chuparse 2 años o más y los pleitos y gastos de abogado no es negocio, ¿ok? Entonces a esto de pronto es lo que hay que tener en cuenta, lo que dice Juliet. Le puede dar promedio un 50% de lo que puede realmente tener para recibir de esa persona. Para que sea atractivo para ese cesionario meterse en el pleito, comprar el pleito ajeno, hacer 2 procesos, gastarse 3, 4, 5 años para hacer líquido ese dinero. No lo va a hacer al gratis. O sea, no va a comprar huevo para vender huevo, ¿ok? Claro. Entonces, si calcula que esos derechos valen 100, le ofrece por ahí 50. Entonces, por eso es que va a ser mucho más económico, como dice acá la compañera. Al igual tributariamente también se va a ver marcado, porque al hacer una cesión onerosa, pues también se va a evitar el impuesto de la ganancia ocasional. Ese es otro beneficio también de la cesión de derechos, a título oneroso, claro está. Porque a título, a donación, a título gratuito, sí es muy diferente. ¿Qué más falta ahí de cesión de derecho para que realicemos un contrato y pasemos a obra? Yo sigo con cesión de derechos litigiosos. Dejarla ahí la cesión de derechos, ¿sí? Para que podamos hablar algo de contrato de obra. A ver, Ocampo, puedes proyectar tu contrato, ya que por cuestiones de tiempo necesitamos avanzar. No escucho.
Sí. Yo escuché. Quedé en blanco. Bueno, si no está Marco, entonces el problema con el micrófono. Se trata de valores con la entidad de finanzas, o sea, de crédito, ¿sí? Cambio, quito, ¿qué hago? ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un crédito y yo me quedé desempleado. Pero entonces mi pareja quiere ceder ese crédito con el banco. ¿Qué requisito? Bueno, Si el deudor puede ceder la deuda, la respuesta es sí. Sí. Y eso se llama subrogación del crédito. Y la entidad financiera le va a pedir a la otra persona, el que sea, los mismos requisitos como si fuera crédito. Igualito, pero sí se puede, porque ellos dijeron que no se puede. Sí, eso es porque yo lo hacía. Tener la misma capacidad de endeudamiento o mayor a la capacidad que tenga el titular en ese momento. Por eso estaba haciendo la pregunta. Dime, John. Profesor, buenas noches compañeros. Cuando estamos hablando de la venta de derechos herenciales, ¿esto se considera como una falsa tradición? Ya para finalizar con... Ya lo... ¿Se me escucha, profesor? Que cuando se hace esa venta o esa cesión de derechos herenciales, en la descripción del título que conlleva, se denominaría una falsa tradición, porque se enajena como cosa ajena. Bueno, ya que no tenemos sigamos con contrato de obra. Fue necesario la sucesión. Llegó el paletero. Buenas noches, profesor. ¿Comparto la diapositiva de contrato de obra o los compañeros de sesión siguen? Están contestándole a John Cantor, ¿no? Ya terminamos con sesión de derechos, si no se termina la clase, no avanzamos con obra. Yo quiero demandar ese acto de la venta de la sesión porque considero que hubo una irregularidad. Se adelanta también, pero no se adelanta también el tema para repartir, o sea, la herencia se adelanta el tema sucesorial, ya que lo que me corresponde también lo puedo adelantar y a su vez demandar el acto. El que empieza, el que entrega, no tiene derecho a reclamar. Sigo, profe, pero es que hay mucho ruido. Bueno, buenas noches a todos y todas. El día de hoy presentaremos los integrantes del grupo 2, los cuales están Omar Aguilar, Heidi Suárez, Viviana Baos, Lorena Charri, Carolina Parra, Jason Alonso, Jonathan Díaz y Alejandro Rodríguez. Vamos a hablar sobre el contrato de obra. Consideramos que es un contrato atípico, dado que no está regulado por la ley, y por lo cual esto debe acudir a varias fuentes auxiliares del derecho para que sea determinada su interpretación, integración y régimen jurídico. Encontramos una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 22 de octubre del 2001, lo cual habla sobre los contratos atípicos, en cuanto se encuentra sujeto al acuerdo negociacional, las prácticas sociales habituales, las normas aplicables a todo acto jurídico. En el primer parte, como acuerdo negocial, está la autonomía de la voluntad privada. También está estipulada las diferentes cláusulas que pueden tener este tipo de contrato sin que estén reguladas específicamente por la ley. También encontramos la práctica social, pues dependiendo también de las necesidades de las personas, acuden a contratos según su preferencia. Y encontramos también el cumplimiento
de normas aplicables, pues para que sean también requisitos de su existencia y validez. También encontramos una parte de la analogía en cuanto a vacíos normativos, pues aplica como la norma más parecida a los contratos que existan. Bueno. Para dar un concepto en general del contrato de obra, pues podemos decir que el contrato de obra es un acuerdo o un concierto de voluntades donde una de las partes, ya sea pues según su profesión, se obliga a realizar, valga la redundancia, una obra material o inmaterial o intelectual determinada por su realización futura. Pues más o menos esa es la parte principal, y la parte de la contraparte se compromete a recibir lo pactado asumiendo los riesgos, gastos y precio convenido. Otra parte también del contrato es que no tiene una subordinación laboral ni representación. En cuanto a sus características generales, podemos observar que es bilateral, oneroso, consensual, formal según el contrato, dado que también puede ser informal y no puede y sujeto según especificaciones que tengan las partes. Puede ser verbal o escrito, pero para que sea su cumplimiento efectivo es mejor que sea escrito. En cuanto a sus características específicas, podemos determinar que el contrato comienza, pues el contrato finaliza al terminar la obra contratada. Por tal motivo, pues no hay una renovación ni prórroga, aunque en algunas, según el contrato, la prórroga podía existir en casos específicos que el contrato también lo diga. Para no sé, pues tampoco se requiere un preaviso de su terminación. Pues para cada obra se recomienda que hacer un contrato. Si es para una determinada cosa, hacer contrato uno por uno. Siguiente. Bueno, entre los ejemplos encontramos el desarrollo de software, aplicación de una aplicación, diseño de página web, planos arquitectónicos, realización de una pintura, escultura y artesanías. Para el debate quisimos hacer como un análisis respecto al contrato de obra, dado que tiene muchas falencias en ese sentido legal, y puede también ser considerado un contrato de prestación de servicios. También encontramos la parte de la cesión de derechos patrimoniales sobre la creación intelectual y material, lo cual, según el contrato, debe ser transferido, también como ya mencionado en el anterior grupo. En cuanto a la cesión de derechos, encontramos la ley 23 de 1982 en el artículo, en el artículo 30 literal A y B, donde especifica los siguientes puntos. Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra su derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para a. reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, y en especial para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando tales actos puedan causar o acuse perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite a partir de la reparación de esto. Esos son como los literales más importantes de este artículo en cuanto a derechos morales y patrimoniales. Otro artículo que también analizamos fue el artículo 20 de la misma ley, pero que fue modificado por la ley 1450 del 2011 sobre la propiedad intelectual en cuanto a la prestación de servicios. Lo que analizamos también fue que en muchos casos los contratos, como no son reglamentados, pueden ceder la totalidad de sus derechos, aunque la ley lo especifique de otra forma. ¿Por qué? Porque en ese sentido el contratante puede pedir la cesión de sus derechos sin que el contratista tenga derecho alguno a reclamar por él mismo. Ahora vamos a presentar el contrato que realizamos. En cuanto al contrato, pues aquí analizamos pues las partes, que es entre la empresa Consultores Limitada, no sociedad limitada,
y la persona que es Néstor Adolfo Hernández Cuenca, que es la parte del desarrollador. No, perdón. Este es el representante legal, y Germán Enciso López, que es el desarrollador. En cuanto al objeto, determinamos en virtud del presente contrato, el contratante encargará por su cuenta al desarrollador la elaboración de un sitio web, el cual quedará ubicado dentro del primer nivel del dominio con el nombre www.consultoreslta y la extensión del dominio.com. Este sitio tendrá las siguientes páginas: encabezado que llamen atención, segundo, llamadas a la acción, tercero, contenido de calidad, cuarto, botones y ligas en redes sociales, quinto, navegación sencilla, sexto, información de la empresa, séptimo, blog, octavo, información de contacto, noveno, responsiva, décimo, códigos de seguimiento y análisis programados en HTML, que deberán contener texto, imágenes y videos respecto a los servicios productos que ofrece la compañía. Segundo, las obligaciones del contratante. El contratante se comprometerá a suministrar a tiempo al desarrollador toda la información básica para la ejecución del objeto contractual que está disponible, fiable, correcta, actualizada y completa. B, pagar dentro de los términos establecidos en el presente contrato el valor del mismo al desarrollador del sitio web encargado y nominado con el nombre de www.consultoreslta.com. C, obtener todo tipo de licencias, permisos o cesiones de derechos relativos al material que entrega y se incluye en el sitio web, así como el software requerido para el correcto funcionamiento de dicho sitio. D, verificar que se incluya en las partes inferiores del sitio web objeto de presente contrato de una leyenda que indique lo siguiente: sitio web por Germán Enciso López. Perdón. En cuanto a la tercera, son las obligaciones del desarrollador. Pues voy a seguir como por el tiempo, como mirar las partes del contrato que realizamos. También las obligaciones de la parte. En la cuarta encontramos la propiedad intelectual. En la quinta está la cesión de derechos patrimoniales en desarrollador. Como habíamos comentado anteriormente, pues cuando se hace un contrato de obra, en muchos casos, si no es de prestación de servicios, se puede hacer la cesión de derechos patrimoniales y morales también, morales de lo que se vaya a hacer. Sexta, modificación del sitio web desarrollado. Séptimo, duración y entrega de la obra, lo cual especificamos el inicio y el final del contrato. El valor y forma de pago, lo cual se harán también por 3 pagos. Noveno, la exclusión de la relación laboral. También es importante, como habíamos mencionado, por si llega a pasar algo, uno puede brindar el contrato en ese tipo de formas para que no tenga ningún convenio con otra persona en sentido laboral. Décima, la indemnidad en caso de los terceros que puedan afectar. En este caso, como el contrato puede ser de propiedad intelectual, con terceros dado por si utilizan imágenes o audios, entonces para blindar también al contratante. Undécima, terminación del contrato, pues aquí están las causales que pueden terminar el contrato, pues ya determinadas en sí por el mutuo acuerdo de las partes, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado por las partes en el desarrollador, por el cumplimiento de término previsto para su ejecución si que se haya efectuado prórroga del contrato, por decisión de cualquiera de las partes ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de ellas, el cual se adoptará mediante comunicación escrita que se envía de manera inmediata a través del correo electrónico. La 12ª, solución de controversias, pues lo vamos a hacer en cuanto, primero, pues por arreglo directo, fórmula conciliatoria, tribunal de arbitramiento. También decidimos en qué el lugar y cuál sería el número de árbitros también. Estipulamos también la garantía mobiliaria que se dará en 1.600 acciones. Aquí especificamos todas las partes en cuanto al garante y el acreedor. El acreedor garantizado y el acreedor. Listo. 14ª, la cláusula penal pecuniaria.
Quinto, la autonomía. Sexto, prohibición de sesión de derechos. Prohibición de sesión, perdón. 17ª, notificaciones y comunicación por correo electrónico. 18ª, dada el tipo de contrato, en este caso lo especificamos con una confidencialidad. Y también especificamos el domicilio contractual y las partes a firmar. Si alguno de mi grupo quisiera dar algún aporte. Gracias. Bueno, doctor, buenas noches. Con base en lo que estaba hablando Carolina, yo también participo dentro del grupo. Pues adicional a ello, que está hablando con la garantía mobiliaria, que es la que encontramos en la ley 1676 del 2013, en el artículo 3, donde damos su concepto, la cláusula compromisoria con la ley 1563 del Estatuto Arbitrario Nacional, donde se entenderá por cláusula compromisoria el pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión al mismo. Como se manifestó en el contrato que mostró Carolina, están los 3 pasos, que es de la parte conciliatoria, ¿sí? Donde se puede hacer una conciliación, donde si no se llegase a ver la conciliación, pues ya se va uno, digamos, primero es el mutuo acuerdo, después la conciliación y por último el arbitraje, ¿sí? La cláusula penal, que está dentro del artículo 1592 del Código Civil, que es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Por ende, se entiende dentro de esta cláusula penal, pues ya se estipula entre las partes, puede ser por intereses moratorios o puede ser por el duplo del valor del contrato. Eso era uno de los aportes que tenía. Ok, bueno, contigo terminamos con el contrato de obra. Nos vemos entonces mañana a la misma hora por el mismo canal. Y noche. Yo tenía un aporte. Bueno. Mañana lo aporta,